Buenos días a todos. Creo que estoy compartiendo pantalla. Entonces deberíais ver el PDF con las transparencias de introducción a Python. Python va a ser el lenguaje de programación que vamos a utilizar en esta asignatura. Como ya os adelanté en la introducción a la asignatura, es un lenguaje de programación que es muy sencillo. Quizás no sea el mejor para aprender a programar porque tiene algunas cosas que son un poco peculiares, que está muy bien cuando ya sabes programar, pero quizás para un novato pues pierdes ciertos conceptos básicos. Pero bueno, nosotros ya no somos novatos a la hora de programar, entonces nosotros lo que vamos a hacer aquí somos un poco, los que sois un poco Star Warseros, veréis que vamos a intentar haceros unos maestros Jedi de la programación en Python, ¿no? En Python es un lenguaje que está pensado para optimizar la hora de ingeniero. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que hay otros lenguajes de programación que quizás sean más óptimos en cuanto a la ejecución, tardan menos en ejecutarse, ¿no? Requieren menos recursos o simplemente, bueno, pues son más eficientes en cuanto, ¿no? en cuanto al uso de la máquina. Python en realidad está pensado para que si tenemos un problema, pues nosotros hallemos una solución lo más rápido posible, ¿no? Entonces veréis que eso quiere decir que, bueno, pues es un Python que es muy potente, decimos, ¿no? Veréis una línea de Python tiene mucha chicha, puede tener mucha chicha. Y eso lo veremos desde la primera clase de hoy, ¿vale? Veréis en el set de transparencias que lo he dividido en dos bloques. Eh, Tenemos por un lado las transparencias principales, que son las que vamos a ver en clase, son unas poquitas, donde muestro lo principal. Y luego hay un segundo bloque con transparencias complementarias que son para consultar, ¿vale? Veréis que Python viene con una biblioteca estándar bastante nutrida y entonces no vamos a entrar en qué funciones tiene esa biblioteca estándar en detalle ni nada, pero si miráis las transparencias, y yo os recomendaría que estos días le echarais un ojo a las transparencias, pues veréis que hay muchas cosas ahí de Python que son muy sencillas de entender, pero que no vamos a ver aquí en clase, ¿vale? Las que vamos a ver aquí en clase pues son, digamos, ese conjunto mínimo para que veáis de qué va Python y cojáis un poco la filosofía. El resto, pues poquito a poco durante el transcurso de la asignatura, pues veréis que os enseñaremos a cómo ver, ¿no? Cómo encontrar y cómo buscar, cómo entender la funcionalidad que hay en Python, ¿no? Porque como si decimos que esto está optimizado para ¿no? el ingeniero que programa, pues veréis que una de las cosas que optimiza mucho nuestro tiempo es escoger y reutilizar el trabajo que alguien no ha hecho ya y que funciona. Entonces, si ya alguien lo ha hecho y funciona, oye, reutilicémoslo, no hace falta reinventar la rueda. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar Python de una manera muy manos en la masa. Y lo que vamos a hacer es, vamos a acceder directamente al intérprete de Python en estos primeros minutos. Veréis que el intérprete de Python está algo limitado, pero bueno, pues a veces para probar unos pequeños scripts, pues funciona muy bien, ¿vale? Abro un pequeño paréntesis para comentar que ahora mismo tenemos dos versiones de Python que pueden estar instaladas en las máquinas. Son versiones que son ligeramente incompatibles. Eso quiere decir que vamos a tener Python 2 y Python 3 con mucha probabilidad en las máquinas. Nosotros vamos a utilizar en esta asignatura Python 3 y lo que va a pasar es que algunos scripts de Python 3 no van a funcionar con Python 2, ¿vale? No hay backwards compatibility. Entonces, bueno, pues esto es importante siempre que ejecutemos los scripts. Oye, acordaos de que estamos en Python 3, ¿vale? Entonces, os voy a venir aquí a mi shell. De hecho, voy a cambiar yo tengo un perfil aquí de clase, que lo voy a hacer un poco más pequeño para que yo creo que se vea mejor. Tengo un perfil de clase donde lo que tengo es, creo que un poco más de contraste. Y entonces, fijaos que para entrar en el terminal de Python, yo aquí en la shell pongo Python 3, ¿vale? Fijaos que aquí cuando pongo Python 3, pues sale información de cuál es la versión
de Python que tengo instalada en mi ordenador. En mi caso es 3.6.9. Ahora mismo no sé cuáles son las del laboratorio, pero será entre 3.5, 3.7, quizás la 3.8. Hay pequeñas diferencias, de hecho, para lo que es esta asignatura, entre todas esas versiones pequeñas de Python 3, no va a haber ninguna diferencia. O sea, nosotros cualquier versión de Python por encima de 3.4 va a funcionar perfectamente lo que vamos a hacer, ¿no? Y bueno, como veis, esta es la versión de julio del 2020, eso es una versión bastante reciente. Bueno, esta es la novena versión de 3.6, ¿vale? Y bueno, pues yo lo utilizo en Linux. Python existe también para Windows ¿no? y para Mac, es multiplataforma y debería funcionar tal cual, ¿no? Nosotros os recomendamos que utilicéis ¿no? la versión, incluso la misma versión, ¿no? que hay en Linux, por si acaso, porque es el entorno de laboratorio donde pretendemos que se hagan las prácticas, pero como digo, si tenéis una máquina con otro sistema operativo, pues siempre podéis probar, ¿no? Programarlo allí, finalmente pues probarlo en el entorno de laboratorio. Bien, dicho esto, pues vamos ya a programar nuestro primer script en Python. La primera cosa que vamos a hacer es, sorpresa, hacer un hola mundo. Fijaos cómo es el hola mundo en Python. Básicamente es llamo a- al método print y le paso esto que va a ser una cadena de caracteres donde ponemos hola mundo. Y esto, también gran sorpresa, pues lo que va a hacer es imprimirnos un hola mundo, ¿vale? Este pequeño script, que fijaos que es una tontería de script, ya demuestra muy claramente cuáles son las intenciones de Python. Si comparamos Python con otros lenguajes de programación, pues, ¿no? Con los que conocéis vosotros, Piki, Ada, incluso C, Java, pues resulta que aquí, el Hola Mundo, ¿cuántas líneas hemos tenido que imprimir, que introducir? Una línea. En Piki, que si el, ¿no? System Input Output, ¿no? Ahí tenemos 3, 4 líneas. En Java son 9 líneas, ¿vale? Entonces, fijaos que cuando estaba comentando que esto a lo que está optimizado para ingenieros, no solo está optimizado en la estructura y cómo resolver los problemas y la reutilización, sino también en lo que tienes que escribir. Aquí, en una línea, hemos resuelto algo que en otros lenguajes de programación pues nos requería más líneas, simplemente por la estructura, ¿vale? Entonces, fijaos una cosa que pasa, esto es en la shell, que nosotros aquí metemos instrucciones, ¿vale? Y aquí nos responde ejecutándolas, ¿vale? Y eso va a ser así, pues con todas las cuestiones que hagamos en Python, ¿vale? Entonces, veréis que esto, que es lo que llamamos el intérprete de Python, ¿no? Donde está ahí esperando, pues a partir de ahora lo obviaremos en nuestras transparencias, ¿vale? Entonces ya conocemos el Hola Mundo y vamos a ver algún ejemplo más de código en Python para ir familiarizándonos, ¿vale? Por ejemplo, veis ahí que después del print Hola Mundo, de hecho voy a abrir un pequeño paréntesis. Veréis que esto lo veréis alguna vez. Y esto es como se escribían los prints en Python 2. ¿Vale? Fijaos, si yo escribo esto, que era válido en Python 2, ¿qué es lo que ha cambiado? Que en Python 3 el print exige estar entre paréntesis. Pues nos va a dar un error. ¿Vale? De hecho, daos cuenta ya aquí cómo saltan aquí los errores y te dice, esto es un error de sintaxis. Hablaremos más de los errores más adelante y te dice, oye, faltan los paréntesis en el print, ¿vale? Te indica un poco más, ¿vale? Entonces, daos cuenta que todo, no es, por eso es incompatible un script de Python 3 en un entorno de Python 2, ¿vale? Porque print ha cambiado, es un cambio menor. De hecho, este es el mayor cambio que os afectaría a vosotros de Python 2 a Python 3. De hecho, Python 2 acepta también el print con paréntesis, ¿vale? Pero bueno, si estabais acostumbrados a Python 2 y veréis que los profes estábamos muy acostumbrados a Python 2 porque hemos programado mucho en Python 2, pues a veces nos pasará que se nos olviden los paréntesis, ¿vale? Bueno, dicho esto, fijaos que tenemos aquí un ejemplo más. Hay un ejemplo aquí, hago el print hola mundo y luego, bueno, pues si utilizo almohadilla, todo lo que viene a continuación, eso es un comentario, ¿vale? Conocemos comentarios de otros lenguajes de programación. Hay otros tipos de comentarios en Python que veremos en la siguiente transparencia. Y luego viene lo siguiente, que es cómo asignamos variables. Entonces, fijaos, euros igual 415.
y eso es una asignación de variable. Si os fijáis muy bien y venís de los mundos de Piki, de Ada, ¿no? En Java, en C, aquí falta algo. Y es que euros no lo hemos definido en ningún sitio, no hemos definido qué tipo de variable es, ¿vale? Y eso es una cuestión que es de Python, donde hacemos, ¿no? Aquí a la hora de asignar, implícitamente indicamos qué tipo es. De hecho, euros es un entero. ¿Por qué? Porque le hemos asignado 415, ¿vale? Y resulta que en Python tenemos, ¿no? Varios tipos. Las variables cada una tiene un tipo. Y entonces euros en este caso el tipo es, como he dicho, entero. Vayamos a la siguiente. Pesetas. Pesetas es euros por 166.386. ¿Vale? Y entonces, fijaos que euros hemos dicho que es un entero y lo estamos multiplicando aquí por una cosa que es otro tipo, porque claro, 166.386 ya no es un entero, esto aquí es un float, ¿vale? Y entonces, este de aquí ya lo mostramos el primer día a primera hora, es la excepción a la regla de que normalmente cada tipo no se puede mezclar con otros tipos, ¿vale? Las peras con las peras, las manzanas con las manzanas, hay una excepción. Enteros y float, ahí sí lo puedes hacer. Ahí automáticamente Python lo que hace es transformar esto en un float, es decir, float por float y pesetas será un float, ¿vale? Vuelvo a repetir. En todos los demás tipos, si mezclo cosas de tipos diferentes, por ejemplo, esto es un tipo y esto es otro tipo, me dará un error Python. La única excepción es cuando lo hago con enteros y con floats, ¿vale? Por eso lo muestro ya al principio. ¿No? La excepción que confirma la regla. Cuando hago eso, Python automáticamente me transforma esto a float y el resultado es un float. Entonces seguimos teniendo euros en, en, en entero y pesetas en float, ¿vale? No sé si querías comentar algo, Jesús. Bueno, al hilo de lo que estás comentando, para los que sepáis un poco diferentes lenguajes de programación y un poco de teoría de programación o de lenguajes, técnicamente Python es un lenguaje con tipado, pero con tipado dinámico. Eso quiere decir que las variables tienen tipo, como estaba explicando Gregorio, aunque no lo veáis ahí cuando la declaras, en el momento que a una variable se le asigna un valor, ese valor da el tipo que tiene esa variable en ese momento. Y ese tipo lo conserva hasta que eventualmente se le vuelva a asignar otro valor. Pero mientras lo conserva, como bien decía Gregorio, tiene tipo y por lo tanto tienes que seguir las reglas de los tipos correspondientes. Tened un poco cuidado con esto, porque como cuando la declaras no estás indicando el tipo, a veces uno cuando llega a Python piensa, ah, aquí no hay tipos. Y no es cierto, sí los hay. No es tan estricto como otros lenguajes que tienen tipado estático, o sea que una variable siempre tiene el mismo tipo desde que se declara hasta que la variable deja de usarse. Aquí las variables pueden incluso ir cambiando de tipo según se les van asignando valores distintos, pero mientras tiene un valor, tiene un tipo. Digamos que técnicamente lo que tienen tipo son los valores de las variables no son más que etiquetas, pero como una etiqueta, una variable en un momento dado tiene un valor y ese valor tiene un tipo, a efectos prácticos las variables tienen tipos. Ocurre que son tipos dinámicos que se van evaluando según el programa va avanzando. Sí, exactamente. Y hay una característica curiosa, además de ser dinámicamente tipado, que es lo que estábamos comentando, es que Python es fuertemente tipado. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que una vez que le has asignado un tipo a una variable, no se cambia, ¿vale? De hecho, la única excepción es precisamente esta que estaba comentando aquí. Eso veréis, sobre todo al principio, os costará algún dolor de cabeza, porque, y este ejemplo que pongo en la última fila donde hago un print, fijaos que cuando hago un print, lo que estoy haciendo es, aquí esto de euros, euros es un entero, y lo estoy pasando a str, que es un string, entonces esto lo estoy convirtiendo de entero a string. ¿Por qué? Porque aquí al sumar, la suma de esto de aquí, que es otro string, la suma de strings es concatenar. Y aquí estoy sumando otra cosa. Entonces también pesetas, que era un float, lo tengo que pasar a string. Sí, Más, y esto es otro string. Fijaos que lo que estoy haciendo es que esto y esto de aquí, euros, claro, probablemente no veis el puntero. Entonces, no, estoy teniendo aquí 4 strings diferentes que estoy concatenando. ¿Vale? Primero,
lo que estoy haciendo es cambiar el tipo de euros y de pesetas para que sea string. Y una vez que lo he cambiado, y son todos del mismo tipo, puedo concatenarlos. Y entonces, una vez concatenado, se lo paso a print. Print se da cuenta de que eso es un string y lo imprime. ¿Vale? Entonces, esto, como decimos, es muy importante porque en ningún sitio hemos definido los tipos explícitamente, pero todas las variables tienen un tipo y cuando mezclamos variables tenemos que tener en cuenta que esa mezcla la tenemos que hacer bien. Y normalmente lo que vamos a tener que hacer es transformar todas las variables al mismo tipo, como estamos haciendo aquí. Todas aquí, todas estas cuatro variables, hemos transformado sus valores al mismo tipo, que es el tipo string, y entonces sí, podemos concatenarlo y enviarlo al, al print, Un ¿vale? pequeño comentario, Entonces, perdona Gregorio, un pequeño sí, comentario sobre lo que estaba diciendo Gregorio. Es fijaros con detalle cómo funciona STR. STR, como comentaba Gregorio, es un método, una función. Entonces lo que está haciendo no es cambiar en realidad el valor de euros ni el tipo de euros. Lo que está haciendo es coger euros como argumento y devolver un valor que es euros cambiado a otro tipo, en este caso al tipo string. Por lo tanto, técnicamente lo que podríamos decir es que la función str acepta un valor y me devuelve ese valor convertido a string. O sea, me devuelve, digamos, el mismo contenido, por decirlo de alguna manera, pero ahora de tipo string. Ocurre que al pasar de enteros a euros, en realidad estoy cambiando el valor, porque paso de tener un valor numérico a tener la tira de caracteres 415, en este caso. Que obviamente pues es diferente. Por lo tanto, lo que me está produciendo str en realidad es una nueva variable, un nuevo valor que en este caso no estoy asignando a ninguna variable, pero que yo perfectamente podría asignar. Yo podría poner algo así como euroschar igual a str paréntesis euros cierro paréntesis. Entonces, es un buen ejemplo de las funciones de conversión de tipos, las tenéis para todos los tipos y como estaba comentando Gregorio, son muy útiles cuando por los motivos que sea tienes que juntar varios tipos en una expresión. si voy a mostrar un ejemplo rápidamente en el terminal para que entendáis lo que estamos haciendo. Fijaos que si yo cojo, no, pongo euros igual 415, ¿vale? Y hago un print de euros, me va a decir 415, ¿vale? De hecho, aquí sí puedo mirar el type de euros y te dice, es clase int, ¿vale? Que es un entero, ¿vale? Entonces, fijaos qué pasa si yo hago esto, ¿no? Esto, si pongo euros más uno, me va a decir 416. Ninguno se habrá sorprendido, espero, ¿no? Daos cuenta que si yo hago esto, R euros más, ¿no? Esto, es que al transformarlo a string, ya me está, ¿no? Por la forma que está imprimiendo el intérprete de Python el resultado, ya veis, esto no es un string, perdón, esto no es un entero, esto es un string, tiene las comillas, que veremos más adelante, que es lo que hace que algo sea un string. Pueden ser simples o comillas dobles, veremos, string, ¿no? Entonces, si yo cojo string euros y le sumo uno, me va a dar un error. Me da un error de tipo porque dice, el uno tiene que ser un string, no un entero. Claro, estás sumando una cadena de caracteres y un entero. Como son dos cosas diferentes, Python no sabe qué hacer con ello, ¿vale? Acordaos que la única excepción era cuando aquí teníamos un float y aquí un entero, pero no tenemos un float, tenemos un string, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? O convertimos esto, la primera parte, a entero, o convertimos esta segunda parte a string. Fijaos, si yo hago esto, no me va a dar error, pero quizás no me da lo que espero. ¿Por qué? Porque resulta que ¿no? Cuando tengo un string a un lado, otro string a otro lado, el más es la concatenación. Entonces, claro, lo que estoy es concatenando, no sumando enteros, sino concatenando strings. Y por eso me sale 4151, porque he concatenado el string 415 con el 1, ¿vale? Y esto es totalmente diferente a si hubiera hecho esto, que aquí sí tengo entero más entero, 415 más 1, 416, ¿vale? Todas estas son las pequeñas cosas entre comillas, que hacen que Python
pues sea un poco más complicado a la hora de aprender a programar, porque no tienes los tipos explícitamente, ¿vale? Los tienes implícitamente y hay que saber muy bien qué se está haciendo. Entonces, bueno, pues esas horas de Piki y de Ada que habéis tenido os vendrán muy bien porque tenéis los conceptos claros. En Python, pues directamente vamos al grano y asignamos variables y sabemos el tipo, ¿vale? Gregorio, un comentario sobre la función más, si no te importa dejar un momento ahí, lo Sí, podéis ver porque es un buen ejemplo de otra propiedad que tiene Python, que es la sobrecarga de operadores. En este caso, daros cuenta que el operador más, en realidad, está implementando dos funciones distintas, dependiendo de los tipos que se le estén pasando. Cuando los tipos que recibe más, lo que tiene a la izquierda y a la derecha, son enteros, lo que está haciendo es la suma algebraica. Sin embargo, cuando lo que tiene a la izquierda y a la derecha son strings, se está aplicando otra función en realidad diferente, que es la función de concatenación de strings. Por lo tanto, tenéis que imaginaros que internamente Python lo que está haciendo, si los tipos son string, aplico esta función, si los tipos son enteros, aplico esta otra función. Eso es una propiedad que en general vais a encontrar en muchos sitios en Python y que es muy flexible, pero a veces se confunde también. Hay que tener un poco de cuidado con ella. Como comentaba Gregorio, veis que en este caso el efecto de sumar es completamente diferente si le estoy pasando strings o le estoy pasando enteros. Aquí lo veis muy claramente porque acabamos de hacer la conversión y la conversión es prácticamente explícita. Pero cuando estás trabajando con tus variables en el código, si no te acuerdas muy bien de qué tipo es una variable, puedes llegar a situaciones como esta, donde tú crees que estás sumando y lo que estás es concatenando, por ejemplo. Entonces, tened cuidado con eso. muy bien. Python es un lenguaje que, digamos, visualmente se estructura de una manera muy peculiar. Primero, no hay puntos y comas. Cada sentencia en una línea, puedes poner punto y coma y tener dos sentencias en una línea, pero no es muy habitual. O sea, tú puedes poner, ¿no? Volvemos al ejemplo. O sea, puedes hacer esto. eh, euros por 166,386, ¿vale? Lo puedes hacer, fijaos que funciona, porque eso funciona, pero no es habitual. En Python los puntos y comas no se suelen utilizar y poner esto que he hecho aquí de poner dos sentencias en una línea, pues no se suele hacer, de hecho no se recomienda. ¿Vale? Das cuenta que las líneas son gratis, esto no es un concurso de ver quién hace el programa en menos líneas, y entonces pues es mucho mejor poner esas dos sentencias en dos líneas, ¿vale? ¿Por qué? Porque, y eso es lo que viene a mostrar esta transparencia, y es la última transparencia antes de que veamos el siguiente bloque, que va a ser el del IDE. Resulta que en Python no hay llaves como tenemos en otros lenguajes de programación. Creo que en Piki, si no recuerdo mal, hay llaves como en C y en Java, o los begin y ends a los que estáis acostumbrados en Ada. No, 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 aquí no tenemos llaves ni begin end. Aquí lo que vamos a utilizar es lo que llamamos el nivel de sangrado o la indentación para mostrar dónde comienza y dónde termina un bloque. Y tenéis abajo dos ejemplos que se ven muy fácilmente, ¿vale? El primer ejemplo, de hecho, cada ejemplo es una función, ¿vale? Son dos funciones donde si miráis el código, el primer ejemplo, la primera línea es un comentario donde te pone ejemplo de dos funciones en Python, ¿vale? Esto es un comentario, ya hemos visto, empieza por almohadilla, entonces el resto de la línea es comentario. En la segunda línea veis que hay un def, eso es una definición de una función, por eso def, de definition. El nombre de la función es a centígrado y le pasamos un parámetro que es Faren, ¿vale? Daos cuenta que aparecen dos puntos después, ¿vale? Entonces estamos como definiendo, oye, la función a centígrado a la que le vas a pasar el parámetro Faren. Y muy importante, en la siguiente línea después de los dos puntos, fijaos que está sangrado a la derecha, ¿vale? Veis ahí que no está a la altura de la D, sino que hay unos espacios, veréis que por defecto esos son cuatro espacios, ¿vale? Y que en realidad podría ser cualquier sangrado, ¿vale? Podríamos elegir tres, podríamos elegir dos, podríamos elegir el tabulador. Lo importante es que el sangrado la indentación, sea consistente, ¿vale? Entonces, si tú coges cuatro espacios, pues tienes que tener cuatro espacios siempre. Si pones el tabulador, pues tabulador siempre. Nosotros veréis que recomendamos, como lo hacen en Python, siempre utilizar cuatro espacios, ¿vale? Hay una cuestión ahí un poco pejiguera, y lo veréis en el IDE, que cuando tienes cuatro espacios,
y a veces das al tabulador y coincide que el tabulador visualmente es igual, ¿no? El espacio es igual que 4 espacios, pues parece que estás haciendo lo mismo. Pues no, porque entonces tienes 4 espacios y tabulador, no estás siendo consistente, ¿vale? Entonces una cosa que veréis en el IDE que podremos hacer es que cuando pulses el tabulador, el IDE automáticamente inserte 4 espacios, ¿vale? Porque como digo, si tienes 4 espacios y tabulador, ¿no? Pues entonces no va a ser consistente, ¿vale? Entonces, daos cuenta que la función empieza en las dobles comillas esas, que ese es el segundo tipo de comentario que hay en Python. Fijaos que ese comentario ahora mismo es solo de una línea, pero podría ser multilínea. Pones 3 comillas dobles y eso significa aquí empieza un comentario. Y hasta que no terminen las 3 comillas dobles, aquí en esta misma línea, pero en regla general puede ser en cualquier otra línea, eso va a ser un comentario que podría ser multilínea, ¿vale? Entonces este comentario, además puesto así en una función, pues lo que hace es documentar qué es lo que hace la función, ¿vale? Esta función se llamaba centígrado y Fahrenheit, pues podéis imaginaros que es una función que lo que hace es que coge grados Fahrenheit y te devuelve grados en centígrados, ¿vale? Y ved que después, en la siguiente línea, hay una línea de return donde viene la fórmula, ¿vale? Ahí, bueno, pues para pasar de grados perdón, de Fahrenheit a grados, lo que hay que hacer es restarle 32 y multiplicar por 5 novenos. Bueno, pues eso es lo que viene allí. Y ahí es donde acaba la función. ¿Por qué lo sabemos? Porque la siguiente vez que aparece código, el def de a Fahrenheit está a la misma altura que el def a centígrado, ¿vale? Entonces, en vez de tener ¿no? Un begin y un end, ¿no? El begin estaría donde los 2 puntos y el end estaría donde terminaría el sangrado. Básicamente lo que tenemos es ese sangrado, ¿vale? Implícitamente la estructura del código la vemos con el sangrado. Entonces, eso va a hacer que nuestros programas en Python tengan una estructura muy peculiar, porque la estructura, digamos, los espacios en blanco que tienes antes del convierte grados a Fahrenheit, antes de ese comentario, antes de return, son espacios en blanco que tienen semántica, tienen significado, ¿vale? Si quitas esos, ¿no? Si los quitas, el programa puede ejecutarse de manera diferente, ¿vale? Y eso es una peculiaridad de Python que es, bueno, muy interesante porque, bueno, te acostumbras a ello y sigues ¿no? El flujo del programa se puede ver visualmente porque te obliga a sangrar, ¿vale? Daos cuenta que en la segunda función pues pasa lo mismo. A Fahrenheit le pasas los Celsius, 2 puntos, otra vez sangramos. La primera línea de esa función es otra vez un comentario que podría ser multilínea, aunque este es solo de una línea. La segunda línea está sangrada porque es parte de la función, del cuerpo de la función, y luego pues termina, ¿no? Termina allí porque no vemos que no hay más código, no hay más programa. Pues esas, ¿no? Es la forma de tener las funciones sin tener que tener ¿no? ningún corchete, bueno, ninguna llave, perdón, donde indique cuál es el cuerpo, ¿vale? El cuerpo viene indicado por lo que está indentado dentro de la definición, ¿vale? Hay unos 2 puntos y luego todo lo que está indentado dentro, más hacia la derecha, eso es lo que es el bloque que dará el cuerpo de la función, ¿vale? Voy a comentar cómo sería esto con un condicional. Fijaos, la sentencia if. La sentencia if, una vez que habéis entendido lo del sangrado, es muy sencilla, ¿vale? Daos cuenta que aquí tengo un bloque de código donde pone entero igual 3, ¿vale? Eso ya lo hemos visto. La variable entero será un entero. Y luego hacemos if entero, 2 puntos, fijaos, se sangra, ¿vale? La indentación y pone print verdadero. Else print falso, ¿vale? Entonces se ve ahí que se ejecutaría en caso de que el entero fuera verdadero o falso, ¿vale? Veis que la estructura del programa se ve visualmente. Se ve muy claramente que corresponde al bloque if. Ahora mismo if y else son una línea, pero podrían ser un número indeterminado de líneas, pero se ve muy claramente dónde empieza el if y dónde termina, y dónde empieza el else y dónde termina, porque se acaba el programa, ¿vale? Esto cuando lo ejecutamos, ¿cómo se ejecutaría? ¿Sería verdadero o falso? Bueno, pues ahí hay que tener en cuenta una convención de Python que básicamente todos los enteros son verdaderos menos el cero, ¿vale? Si el entero fuera cero, imprimiría falso.
En todos los demás casos va a imprimir verdadero. Entonces, en este caso, va a imprimir verdadero, ¿vale? Eso es una convención que se cumple para todos los tipos de Python, ¿vale? Entonces, normalmente es o el cero o el vacío, ¿vale? Si tenemos un string con algo dentro, será verdadero. Si el string está vacío, será falso. Si el string contiene un espacio en blanco, ya contiene algo, ya es verdadero, ¿vale? Y lo mismo será, lo veréis, con otros tipos que veremos más adelante, hoy, la semana, ¿no? Y sí, la semana que viene, siempre cuando es vacío será falso, ¿vale? O cuando es un cero, ¿vale? Cuando es un número, ¿vale? Y con esto termino esta parte, digamos, muy de introducción a lo que son los tipos, a cómo es la estructura de los programas de Python.